Gloria a Dios. Gracia y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos. Y bienvenidos a una reunión más de la Iglesia Gracia y Fe. Vamos a esperar unos minutitos a que la gente se vaya conectando, como hacemos siempre. Y de esa manera podemos saludar a algunas de las personas y al mismo tiempo ver y comprobar que todo está correcto. Imagen y sonido. Tenemos por ahí ya a Lucía y a toda su casa, familia. Mandamos un saludo a Pereira, Colombia. Así que vamos a ir esperando. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Y mientras otras personas se van conectando, pues ya saben, esperamos un momentito y yo también me dispongo a compartir. Y si ustedes quieren, pues también pueden hacerlo ahora. Podemos compartir el vídeo para que otras personas se conecten y para que otras personas sean edificadas con la enseñanza de hoy. Solamente, como decía, vamos a comprobar que la imagen y el sonido están llegando bien. Correcto. Imagen y se sonido. Escucha bien. Tenemos por ahí ya a Lucía y a todas. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gracias a todos los que se van conectando. Así que vamos por aquí. Viviana, Mari Carmen, Daniel. Muy bien, si me permiten yo voy a compartir también. Mandamos un abrazo para todos. Gracias por estar ahí, gracias por unirse a nosotros. Gloria a Dios. Qué buen tiempo vamos a disfrutar. Ya saben que hemos empezado hace muy poquito una serie de enseñanzas nuevas. Y en esa serie hablamos acerca de la naturaleza del Padre, de conocer la naturaleza de nuestro buen papá. Así que eso es lo que estamos aprendiendo. Y vamos a ir tratando de responder algunas preguntas o de resolver algunas dudas o quizá con la palabra poder disipar ciertas cosas o aprender, obviamente, ciertas cosas semana tras semana. Tenemos también a Maritza desde Perú, tenemos a Fernando también. Así que vamos saludando a los que vamos viendo por ahí. Perdón si se me escapa alguno. Tenemos a Paula también. Y mientras tanto, como les decía, vamos a aprovechar y vamos a compartir. Si ustedes quieren, compartamos juntos para que otras personas sean edificadas. Nuestro único propósito y motivación, tenemos a Yani también, es que el Evangelio de Jesucristo pueda alcanzar cada vez a más gente y que pueda ser predicado cada vez en más lugares. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito. Tenemos a Zacarías también en Colombia, tenemos a Rosy y a su esposo en Brownsville, Texas, tenemos a Hilda también. Bueno, se van añadiendo personas, gloria a Dios por ello. Qué bueno es que la tecnología nos permite todo esto, ¿no? Tenemos a Silvio desde Perú también. Así que todos me han ido. Tenemos a Charo, nuestra amada Charo, que ahora está en Perú. Pero saludamos a Charo, saludamos a Manuel. Tenemos a nuestra familia de la Iglesia Gracia y Fe en Cumaná, Venezuela, a Beethoven, a Engelbert. Tenemos a Charito también en Perú. Tenemos a Victoria también en Perú. Así que gloria a Dios, saludamos a las personas de Perú también. Y como decía, creo que me han confirmado que todo está llegando bien. Lo digo porque aquí está haciendo calor y tenemos un ventilador que nos permite estar más fresquitos. Pero creo que no interfiere al sonido ni muchísimo menos. Amado Pastor Antonio, en Colombia, un abrazo muy, muy fuerte. Sé que tengo pendientes unos mensajes que me ha enviado y le aseguro que lo antes posible me pongo en contacto con usted. Dios es bueno siempre. Creo que vamos a prepararnos para orar. Exacto, gracias a Dios por la tecnología. La verdad que es un privilegio poder
saber que estamos conectados con todos ustedes y siempre lo decimos, tenemos a Sarita también, que honramos mucho que ustedes estén conectados y que dediquen su tiempo a enseñar, a aprender y a ser enseñados como lo estamos siendo cada jueves y cada domingo. De verdad, gracias por estar ahí y creo que lo que aprendemos es de edificación. Estén atentos porque, como lo he dicho, y no es broma, lo vamos a hacer de verdad, sin la intención de convencer a nadie de nada, simplemente trayendo la luz que Dios nos haya podido ir dando a nosotros respecto a ese tema. No tardaremos mucho en dar una clase respecto al tema de Israel. No tardaremos mucho en dar una clase respecto al tema de Israel, lo anunciaremos el día y la hora, así que, pero estén atentos para ello. Teníamos también personas, a María Lorenza desde Alemania, Beethoven que dice que el calor es 365 días en Cumaná. Bueno, aquí no. Así que, como decía, estén atentos porque pronto hablaremos de ese tema. Repito, no para convencer a nadie, ni tampoco para dar la opinión de Kenneth o de Keila o de... No, sino para ver qué luz nos da la palabra, qué luz podemos ver en las Escrituras. Así que, gloria a Dios. Voy a pedir que, si puede ser, no toquen mucho la mesa porque esto está dando unas... Esto se mueve demasiado, parece que haya un terremoto aquí. Así que Dios es bueno. ¿Qué les parece si oramos juntos? ¿Qué les parece si nos ponemos a orar y damos gracias a papá por este hermoso tiempo en el que podemos crecer en conocimiento, podemos crecer en entendimiento y podemos disfrutar de lo que el Padre quiere enseñarnos? Así que vamos a dar gracias. Papá, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres un Dios extremadamente bueno. Gracias porque podemos seguir aprendiendo acerca de tu naturaleza, de tu carácter, de cuál es tu voluntad hacia cada uno de nosotros. Gracias porque podemos ver reflejado ese amor incondicional por cada uno de nosotros, porque tú nos amas incondicionalmente y nos amas como nadie nos ha amado. Te damos a ti la gloria y la honra. Gracias porque podemos decir que por tu gracia somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Te exaltamos y te glorificamos. Es un privilegio una vez más volver a estar aquí, volver a estar congregados, volver a estar reunidos, sentados para escuchar tu palabra. Es un privilegio poder ser enseñados por ti, poder ser instruidos por tu Espíritu Santo. Es por ello que oramos para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos en el nombre de Jesús, que podamos hoy ver aquello que todavía no habíamos visto. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros y siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ello. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes, te pedimos que tú traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros, esa palabra que es sembrada en buena tierra y que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y te damos gracias porque creemos que nuestras vidas no vuelven a ser iguales. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te exaltamos y te glorificamos. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza. Te damos gracias porque creemos que se manifiesta tu gloria en cada uno de ellos, se manifiesta tu presencia en cada uno de ellos. Oramos por una manifestación completa de sanidad en cada cuerpo. En el nombre de Jesús ordenamos a todo malestar, ordenamos a todo dolor, ordenamos toda fiebre, todo síntoma que desaparezca ahora de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, papá. Gracias, papá. Cualquier problema en los pulmones, cualquier problema en la columna vertebral, cualquier problema de oídos, se soluciona ahora, se manifiesta sanidad ahora.
Gracias, papá, por los dones en funcionamiento, los dones fluyendo a favor de tu pueblo, los dones fluyendo a favor de cada uno de los que están escuchando, recibiendo esta enseñanza, ahora en el nombre de Jesús. Gracias porque no hay límites de distancia, no hay límites de kilómetros. La unción trabaja en cada lugar y te damos gracias por ello. Gracias porque hay provisión en cada casa, hay provisión en cada hogar, no falta absolutamente nada. Gracias por familias enteras sirviendo a tu propósito eterno. Amén. Familias enteras sirviendo a tu plan, nuestros hijos, nuestros nietos, manifestando la vida de Cristo allí donde vayan, extendiendo tu reino allí donde vayan, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por ello. Gracias, papá, por la llenura del Espíritu Santo. Gracias, papá, por tu gloria, por tu presencia manifestada en cada lugar, en cada hogar, en cada casa. Aleluya. Oh, gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Te pido que me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y yo te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, tú nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Gracias, papá. Gracias, papá. Te glorificamos y te exaltamos. Aleluya. Aleluya. Eres tan bueno. Gracias, papá. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Aleluya. ¿El qué? Un saludo para Lucía y su casa. Nos alegramos que estén mejor y que ya estén recuperados. Gloria a Dios. Saludos a todos, amados, bienvenidos. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar conectados. Les pedimos que nos acompañen aproximadamente una horita más o menos. Vamos a estar juntos aprendiendo acerca de la naturaleza del Padre. Así que, y vamos a seguir aprendiendo, como muchos de ustedes están escribiendo, que Dios es bueno siempre. Amén. Y eso debemos tenerlo claro y debemos tenerlo entendido. Así que ya saben, si quieren, por favor, compartan este vídeo para que otras personas sean alcanzadas, porque el propósito es que el Evangelio de Jesucristo pueda correr a diferentes lugares y que pueda alcanzar más y más personas, más y más familias. Así que vamos a ponernos en marcha. Supongo que ya tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo. Por aquí también estamos preparados. Hoy hemos cambiado de ubicación. Hoy no es la congregación la que ha venido a casa, sino que hemos sido nosotros los que hemos ido. Así que hoy estamos en Cardedeu, ¿no? Estamos en la frontera, ¿no? Así que estamos con Edgar, con Farisa, con toda su familia, y que ellos siempre se conectan, pues hoy estamos in situ. Así que desde aquí les mandamos de nuestra parte un abrazo para todos. Muy bien, vamos a ponernos en marcha, como decíamos, y vamos a seguir aprendiendo acerca de la naturaleza del Padre, y vamos a tratar de ir viendo algunas cositas más, desarrollando algunas cosas más para que podamos seguir teniendo bien claro que Dios es bueno siempre. Amén. Lo que queremos hacer por medio de esta enseñanza, lo que Dios ha colocado en nuestro espíritu, es que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de conocer más, de una forma más clara, la naturaleza, el carácter y la voluntad de nuestro Padre. Porque, aunque repito, usamos esa frase muchas veces, creo que en el ámbito que podemos denominar el ámbito evangélico, la gente utiliza mucho esa frase, Dios es bueno. Sin embargo, nos sorprenderíamos de cuántas personas luego, a la hora de querer explicar ciertos pasajes de las Escrituras,
y a la hora incluso de hablar de sus propias experiencias con Dios, nos transmiten una imagen de un Dios un poco esquizofrénico, o de un Dios que cambia de carácter cada 2 por 3, o de un Dios que que depende de con qué humor se levanta, actúa de una manera o de otra. Pero repito, el pueblo evangélico en general, los que estamos aquí lo reconocemos, ustedes también lo reconocerán, no tienen duda que Dios es bueno. Pero sin embargo, ese Dios tan bueno, ese Dios tan amoroso, ese Dios tan espectacularmente glorioso en su bondad, a veces permite que nosotros suframos. A veces pone pruebas en nuestro camino porque quiere enseñarnos ciertas cosas. Eso es lo que predican muchos. A veces Dios quiere que seamos como Job. Lo repetimos una y otra vez. Está ese evangelio jobiano que no es evangelio. Un evangelio que tiene un enfoque en Job. Un evangelio que tiene un enfoque, repito, que no es evangelio, pero esa forma de enseñar que pone el enfoque en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, en todo lo que Dios va poniendo en nuestro camino, porque al fin y al cabo Él es el buen alfarero que nos está dando forma y bueno, es que se lo digo, todo el mundo sabe de quién hablo, ¿no? De qué cantante hablo, pero bueno, cantamos canciones, al taller del maestro vengo y en el taller del maestro soy golpeado y soy formado. ¿Y cuánta gente canta eso? ¿Y cuánta gente cierra sus ojos? Al taller del maestro vengo. Ya no canto más, no se preocupen, no apaguen sus televisores, por favor. Y cantan, ¿no? Y estoy en el taller del maestro y soy el barro que el maestro va moldeando. Y un golpe por aquí y otro golpe por allí y otro golpe por allí, porque al fin y al cabo Dios te está dando forma, Dios te está moldeando, Dios te está haciendo más perfecto. Entonces hablamos de un Dios bueno que luego transmitimos otra cosa con nuestros mensajes y nuestras enseñanzas, que aquellos que no tienen nada que ver con la cultura evangélica y que no tienen nada que ver respecto con Dios, etcétera, etcétera, incluso ellos andan como confundidos diciendo, pero si Dios es bueno, me suena, dice Lucía, bueno, es compatriota suyo, el cantante, así que entonces luego, incluso aquellos que no saben nada acerca de Dios se confunden diciendo, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué Dios? De hecho, hay gente que dice, no, bueno, yo no creo en Dios porque si Dios existiera, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué permite lo otro? Y entonces nosotros tratamos de decirle, no es Dios. Pero luego a la iglesia les decimos, si tienes algún problema, a lo mejor Dios te está formando, a lo mejor Dios quiere que pases por ahí porque te está enseñando algo. Bueno, a través de esta serie de enseñanzas, y lo repetimos como dijimos el otro día, no se trata de convencer a nadie, nosotros, es decir, Kenneth como persona no va a tratar de convencer, pero el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. Y como decía, no se trata tampoco de dar nuestra opinión, de cuál es nuestra opinión. Se trata de ver qué es lo que dicen las Escrituras. Se trata de ver cómo las Escrituras nos revelan al Padre. Se trata de ver cómo las Escrituras nos revelan, como ya hemos leído en esta serie de enseñanzas, que todo lo bueno proviene de Él. Todo don perfecto proviene de Él. Todo lo que es bueno proviene del Padre, proviene de nuestro buen Dios que nos ama de forma incondicional. Entonces, vamos a tratar de resolver ciertas preguntas o vamos a tratar de mirar ciertas cosas para ir aclarando un poquito más todo esto. Pero como le decía, vamos a Juan capítulo 3 por un momento, por favor. Juan capítulo 3. Verso 16. Entonces, si dentro de todo lo que vamos a ir enseñando podemos abrazar conceptos como el que acabamos de nombrar, ya nos daríamos por satisfechos, porque si todos acabamos esta serie de enseñanzas teniendo bien claro que todo lo bueno proviene de Dios y que nada malo proviene de Él, habremos ganado mucho.
habremos ganado mucho. Repito, y si usted está notando, todo lo bueno proviene de Dios. Nada malo proviene de Él, porque en Él no hay nada malo. O sea, Dios no puede enviarme algo malo porque Él no tiene nada malo. Entonces, muchos interpretan que cuando nosotros hablamos de esta manera, estamos hablando en contra de la soberanía de Dios. Entendamos que lo que algunos interpretan, lo que entendemos por soberanía de Dios es que Dios hace conforme Él quiere, porque Él es soberano. Y es cierto, creemos en un Dios soberano. Creemos en la soberanía de Dios. Amados, tenemos algo muy claro. Él es Dios. Nosotros somos sus hijos amados, en los cuales Él tiene complacencia. Por supuesto que sí, pero Dios es Él. Nosotros no creemos, aunque predicamos fe, como estamos enseñando los jueves, y hablamos acerca de fe para caminar en todo lo que ha sido provisto, nosotros no creemos en un Dios a nuestro servicio. No estamos hablando de eso. No hablamos de un Dios que nos sirve a nosotros, aunque obviamente nos ha servido. Porque hay gente que dice, no, pero es que Dios no está a tu servicio. No, yo sé que Él es Dios. Pero ojo, el propio Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino que yo he venido a servir. Y si algo vamos a ver en este pasaje que todos conocemos de Juan 3:16, es que Dios sirvió a la humanidad. Pero yo entiendo el concepto como lo quieren decir, es que tú no puedes darle órdenes a Dios. Correcto, estamos de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. No somos nadie, aunque somos sus hijos amados, no somos nadie para querer darle órdenes a Dios. Claro que sí. Yo no le ordeno a Dios, sáname. Yo no le ordeno eso, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo no ordeno a Dios, trae provisión para mi casa. Yo no le ordeno eso. Él es Dios. Respeto su soberanía. Pero yo sí puedo hablar sanidad sobre mi cuerpo, porque en su soberanía el Padre tuvo a bien proveer sanidad para mi cuerpo. Yo no le digo a Dios, sáname, pero yo sí le digo a mi cuerpo, cuerpo, tú estás sano, porque Jesús llevó todas tus enfermedades y sufrió todas tus dolencias. Yo no le digo a Dios, papá, trae provisión para mi casa, pero yo sí le digo a mi casa y yo hablo sobre mi casa, gracias papá, porque todo ha sido provisto, porque en el consumado en la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo, hay provisión para mi casa. Yo no le estoy ordenando a Él. Ahora sí digo algo de una forma rotunda también. Dios está absolutamente en contra del sufrimiento de sus hijos. Dios no provoca sufrimiento sobre sus hijos. Dios no ama el sufrimiento sobre sus hijos. Dios está en contra de nuestro sufrimiento. Dios no está a favor de nuestro sufrimiento. Ahora, vamos a ir viendo varias cosas, pero vamos a Juan capítulo 3, verso 16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, a cada ser humano, a todos y cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es la voluntad del Padre para la humanidad? Que sean salvos. ¿Cuál es la voluntad del Padre para la humanidad? Que podamos disfrutar de ver todas las cosas reunidas en Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para la humanidad? Que podamos disfrutar de la vida eterna, que es ser uno con Él. La vida eterna, que es conocerle cada día más a Él y conocer cada día más a su Hijo amado Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. En esa voluntad, en medio de todo ese plan eterno que Dios había diseñado, que Dios se había encargado de desarrollar y que usted puede ver revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo ese plan se va llevando a cabo con un solo enfoque clave, que es nuestro amado Señor Jesucristo. La voluntad del Padre es que nosotros disfrutemos de todo eso. Así es. Y Él proveyó a Cristo para que podamos disfrutar de eso. Él dio al mundo. Por eso
aquí hay varios conceptos que debemos entender y lo vimos la última vez antes de la visita del apóstol Calviño, pero estuvimos viendo dos conceptos claves en los que debemos crecer cada día. Uno, saber que Dios es amor. Dios es amor. Segundo, saber que no solo Él es amor, sino que me ama a mí, personal e individualmente. Aquí dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo me incluye a mí. Yo doy gracias a Dios porque Él amó al mundo, pero doy gracias a Dios porque Él me amó a mí personalmente. Él me ama a mí particularmente. Puedo creer y puedo dar gracias porque Dios ama a Kenneth. Y le ama de una forma incondicional. Y le ama con un amor eterno. Dios me ama de esa manera. ¡Gloria a Dios! Puedo disfrutar de una comunión perfecta con Él porque Él me ama. Y aquí vemos ese concepto reflejado, esa realidad, Dios amando al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, fíjese, para condenar al mundo. Otro concepto que debemos tener claro, Dios nunca condena. Voy a repetirlo, Dios nunca condena. Todavía podemos escuchar enseñanzas, mensajes que ponen un énfasis en la condenación, que traen condenación sobre la gente, que si no haces esto te va a pasar esto, que si no haces lo otro te va a pasar lo otro, que le estás fallando a Dios y le estás fallando a Dios, y siguen hablando de cómo la persona le falla a Dios y cómo la persona no hace lo correcto, y lo único que hacen es traer condenación. Dios nunca condena. Esa es la realidad, amados. No hay condenación en Dios. Aún aquella mujer, todos conocemos la historia, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La trajeron a Jesús y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. Y la mujer dice, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Esa es una realidad viva, esa es una realidad actual. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Por eso predicamos la gracia y no nos cansaremos de predicar, porque no hay condenación en Dios y Dios nunca condena a nadie. Hay veces que hay cosas que no hacemos bien, lo tenemos todo claro, pero Dios no condena. Dios no nos condena, porque en la no condenación está la habilidad para que podamos manifestar la vida de Cristo que hay en nosotros. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, ahora vete y no peques más. La condenación da fuerza al pecado en nuestras vidas. Cuando crecemos en una mentalidad, en una conciencia libre de toda condenación, una conciencia libre de todo pecado, se manifiesta la vida de Cristo que hay en nosotros. Se manifiesta la gracia que actúa en nosotros. Por eso que no debemos traer condenación sobre las vidas. No debemos traer condenación. No es esa nuestra labor. De hecho, ni siquiera el Espíritu Santo trae convicción de pecado. La gente sigue diciendo hoy, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y la Biblia no dice eso. No, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, hermano. El Espíritu Santo te convence de pecado, hermana. ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque la Biblia lo que dice es que convence de pecado al mundo, no a la iglesia. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo. ¿De qué pecado? Del pecado de vivir sin Cristo. Pero no a la iglesia. El Espíritu Santo a la iglesia le recuerda quiénes somos en Cristo. El Espíritu Santo a la iglesia, cuando yo peco, el Espíritu Santo me recuerda, hey, tú eres la justicia de Dios en Cristo. Tú eres un hijo amado por el Padre. No te hundas ahora, no permitas la condenación. Dios te ama igual. Dios no ha dejado de amarte. Su gracia está disponible para ti. Así que adelante, levántate y sigue avanzando. Necesitamos seguir hablando de la no condenación. Necesitamos creyentes, hijos de Dios, libres de una mentalidad de pecado.
La gente dice, no, porque si le hablamos de pecado a la gente, si la gente es consciente del pecado, pecarán menos. No, cuanto más conscientes del pecado son, más pecan. Yo necesito ser más consciente de la gracia, no del pecado. A mí el pecado no me interesa. A mí lo único que me interesa del pecado es que la Biblia dice que yo he muerto al pecado y debo considerarme como tal. He muerto al pecado. El pecado no vive en mí. El pecado no habita en mí. El pecado no forma parte de mí, porque yo estoy en Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, soy una nueva criatura en Cristo, tengo la vida de Dios en mí, tengo su justicia en mí, y el pecado no puede enseñorearse de mí, porque yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero amados, si seguimos predicando ley, la ley siempre traerá condenación. La ley mosaica siempre traerá condenación. Si seguimos predicando ley, seguiremos diciéndole a la gente, esto es lo que te falta, esto es lo que te falta, estás mal, no has orado lo suficiente, no has ayunado lo suficiente, no has dado lo suficiente, no te has congregado lo suficiente. Nunca es suficiente. Para la ley nunca es suficiente. Para la gracia, el sacrificio de Jesús fue más que suficiente. Y nosotros descansamos no en lo que nosotros hacemos, descansamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Descansamos en ese sacrificio que es más que suficiente. Entonces debemos predicarle a la gente gracia, debemos predicarle a la gente a Cristo, debemos predicarle a la gente la verdadera naturaleza del Padre, que Dios no está condenando a la humanidad. Por eso, un poquito más adelante hablaremos, bueno, ¿cuál es la naturaleza del Padre respecto a las naciones? Que Dios no está condenando a nadie. Que da igual que las naciones aprueben los matrimonios homosexuales. Que da igual que las naciones aprueben el aborto. Que da igual que las naciones vivan de espaldas a Dios. Dios no va a condenar a nadie. Dios no va a enviar juicio ni castigo sobre nadie. Porque Dios está amando a la humanidad. Y porque Dios dio a su Hijo por amor a la humanidad, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y porque Dios ya no está mirando los pecados de la humanidad, Él está mirando el sacrificio perfecto de Jesús. Él está mirando esa ofrenda perfecta de Jesús. Él tuvo que quedar satisfecho completamente con ese sacrificio. Por eso usted ve que Hebreos habla de un sacrificio perfecto, de una sola ofrenda para siempre, porque el Padre tuvo que quedar satisfecho. Y el Padre satisfecho fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Imagínese que el Padre no hubiera quedado satisfecho con esa ofrenda, Jesús no habría resucitado. Pero la resurrección, por eso dice Romanos, fue resucitado para nuestra justificación. La resurrección es una muestra que el Padre quedó satisfecho con esa ofrenda perfecta. El Padre analizó la ofrenda. El Padre analizó la sangre derramada, el Padre lo analizó, el Cordero Pascual entregado por cada uno de nosotros, lo analizó por aquí, lo analizó por allí, miró esa ofrenda, miró esa sangre derramada y su ira quedó totalmente satisfecha. El Padre quedó satisfecho con ese sacrificio perfecto. Amados, ¿por qué nos vamos a sacrificar nosotros si alguien se sacrificó por nosotros? ¿Acaso podremos hacer algo nosotros superior a lo que el Hijo hizo por cada uno de nosotros? Por eso es importante, claro que es importante que prediquemos a Jesús caminando sobre esta tierra. Claro que es importante que hablemos de la cruz, por supuesto, pero no olvidemos la resurrección, amados, porque en esa resurrección se manifiesta que el Padre quedó satisfecho. En esa resurrección, porque Jesús acabó su obra cuando gritó consumado es. Jesús ya no podía hacer nada. Jesús murió. Físicamente y espiritualmente, obviamente. Algunos se ponen las manos a la cabeza cuando decimos eso. ¿Cómo que Jesús murió espiritualmente? Hombre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es eso? Eso es que hubo una separación entre el Padre y el Hijo, ¿o no? ¿Qué es muerte?
separación. Nosotros entendemos muerte como una persona, ¿no?, que lamentablemente... Pero muerte es separación. La definición literal de muerte es separación. Jesús murió físicamente, Jesús murió espiritualmente, porque estuvo separado del Padre por un tiempo. ¿Por qué? Porque Él cargó el pecado de toda la humanidad, no porque Él fuera pecador, no porque Él pecara, no, en absoluto. Nuestro amado Señor Jesucristo murió sin pecado, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él cargó con el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Y su resurrección es una señal clara que el Padre quedó satisfecho con esa ofrenda. Una ofrenda de la cual todavía hoy nos estamos beneficiando. Una ofrenda que las siguientes generaciones se seguirán beneficiando. La ofrenda perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Por usted y por mí también. Dios no está condenando a la humanidad. Amados, yo sé que lo repito mucho y ustedes dirán, qué pesado que eres, Kenneth, de verdad, eres muy pesado. Pero las pandemias no son provocadas por Dios. Los terremotos no son provocados por Dios. Los incendios o los tsunamis, las desgracias de este mundo, no son un castigo de Dios para la humanidad. No es Dios trayendo juicio sobre la humanidad. No es Dios trayendo juicio sobre las naciones. No es así. No es así. Que lamentablemente haya personas gobernando países que estén llevando al país al sufrimiento extremo. No es porque Dios ha hecho eso y Dios ha organizado eso. Dios no es el causante de los males que hay en este mundo. Dios no está castigando a la humanidad porque en un país se ha aprobado el aborto. Dios no está castigando a la humanidad porque en un país se ha hecho esto o se ha hecho aquello. Dios no está trayendo juicio sobre las naciones porque Dios está amando al mundo. Amén. Y la gente dice, oh sí, Dios es amor, pero Él es fuego, purificador. Sí, porque se ponen como que les posee algo, ¿no? Fuego purificador, aleluya. El fuego es la señal del Espíritu Santo en nosotros. No habla de un Dios castigador. No habla de un Dios castigador. Dios está amando a la humanidad. Ahora, nosotros debemos entender, y desde algo que pudimos escuchar con el apóstol Calviño, si ustedes lo vieron, es la importancia de entender el concepto de lo eterno. Ustedes saben que hemos tocado ese punto, varias veces lo hemos ido nombrando, y él nos dio mayor claridad al respecto a eso, gloria a Dios. Amados, el problema es no entender al Dios eterno y no entender cómo los pactos han definido el actuar de Dios sobre la humanidad. Y eso es necesario que lo entendamos, porque Dios es un Dios eterno. Su amor es un amor eterno. Su gracia, dijimos, es una gracia eterna. El pacto que usted y yo estamos disfrutando hoy es un pacto eterno. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio eterno. Amados, este evangelio no es un evangelio que se inventó Pablo y que a partir de ahí el evangelio corrió, porque Gálatas nos dice que Abraham escuchó, a Abraham le fueron predicadas las buenas nuevas. Es decir, a Abraham se le predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es un evangelio eterno. Y cuando nosotros no entendemos ciertas cosas y no vemos la Biblia en su plenitud, por eso el otro día
Una persona directamente me acusaba y me decía, bueno, entonces tú niegas todo el Antiguo Testamento. Y yo le escribí, le respondí, porque cuando la gente es valiente para eso, nosotros tenemos que ser valientes para responder también. Y yo le dije, ¿cuándo he dicho yo eso? ¿Dónde he dicho eso? En absoluto, yo no niego el Antiguo Testamento, todo lo contrario. Yo lo estudio, lo escudriño, porque en esas sombras, tipos y figuras está mi amado Señor Jesucristo oculto y me tiene que ser revelado. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo revelado. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que orar y pedir revelación. Pero repito, el Antiguo Testamento es una riqueza maravillosa porque recordemos, ¿de qué predicó Pablo? ¿De qué predicó Pedro? ¿Qué es lo que hizo que los cristianos del primer tiempo, si me permiten decirlo de esa manera, para que nos entendamos solamente, por favor? ¿Qué es lo que hizo que los cristianos del primer tiempo nacieran de nuevo? Pregunto, ¿quiénes eran los cristianos del primer tiempo? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Judíos o gentiles? ¿Quiénes fueron los primeros? Judíos. ¿Y cómo nacieron de nuevo esas personas? El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento que usted y yo tenemos hoy no existía. A ellos se les predicó el Evangelio usando las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? El Pentateuco, los profetas, el propio Señor Jesús, camino a Emaús, a 2 de sus discípulos, dice la Biblia, que les abrió las Escrituras desde Moisés hasta pasando por todos los profetas, para que vieran dónde hablaba de él en todo eso. El propio Señor Jesús en Lucas capítulo 4 se levanta en la sinagoga y dice, abriendo el rollo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Y se sienta y mirando a toda la audiencia dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso era el profeta Isaías, que predicaba Pablo. Luego vinieron los gentiles, sí, pero la primera iglesia eran los judíos. Que ese es el remanente del que Pablo habla. Un remanente que esa palabra hoy está siendo muy mal utilizada. Pero ese era el verdadero remanente. Como en su tiempo Dios le dice a Elías, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Y había un remanente del pueblo de Israel que habían creído en el Señor Jesucristo y que habían establecido la iglesia del primer siglo, y luego pasa a los gentiles, claro que sí. Pero muchos no saben ver eso. Y la gente también cuando hablamos de Israel dice, no, es que desprecias a Israel. No, es que el Israel como nación que entendemos hoy no es el Israel del Antiguo Testamento. No lo es. Pero entonces ¿Dios ha despreciado a su pueblo? No, Dios ha provisto un Salvador para toda la humanidad. Y ahora Dios tiene un nuevo pueblo, que es el pueblo escogido por Él, que es la iglesia de Jesucristo, nación santa, real sacerdocio. Y en esta iglesia entran judíos y gentiles, entran payos y gitanos, entran españoles y norteamericanos y europeos y sudamericanos y africanos y asiáticos, porque ahora de todos los pueblos hace uno. Porque en Cristo todos somos uno y no existen razas, ni colores, ni sexo de hombre y mujer. No, en Cristo somos uno. Porque Dios ama a toda la humanidad. Entonces nosotros necesitamos entender eso, amados. Las Escrituras, claro que las respetamos, porque ahí está Cristo, que debe ser revelado a nuestras vidas. Dios ama a todas las naciones por igual y Él no está trayendo juicio sobre las naciones. Él está amando. Y lo veremos quizá mejor un poquito más adelante, repetiremos algunas de estas cosas. Bueno, vamos a leer, venga conmigo a 2 de Corintios, ya que estamos aquí metidos. 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Y vamos a ver esto, pero
yo quiero, y no tardaremos, no sé si hoy o el siguiente domingo con el favor de Dios, pero no tardaremos en tocar ese punto tampoco, porque nos han escrito y en el canal de YouTube diciendo que Dios permite el sufrimiento, etcétera. Dios no desea el sufrimiento de la humanidad. Y debemos marcar una diferencia clara. Y ustedes estudienlo, por favor. Estudienlo con la libertad que ustedes tienen. Léanse a partir de Hechos hasta la última carta de Judas, antes de Apocalipsis. Léanse toda esa parte. Y por favor entendamos esto. Cada vez que se habla de sufrimiento, pero no con esa palabra específica, cada vez que se habla de adversidades o de sufrimiento o de... Ahora me vendrá la palabra, pero se me ha ido, pero me vendrá, gracias a Dios, por el Espíritu Santo. No está hablando de enfermedades. El problema es que nosotros seguimos viendo y seguimos leyendo las Escrituras y aún el Nuevo Testamento o esas cartas, las seguimos, aflicciones, gloria a Dios, aflicciones. Usted puede ver que las cartas hablan de aflicciones o tribulación también, como dice Lucía. Adversidades, aflicciones, tribulaciones. Pero déjeme decirle algo, repito, el problema es que estamos leyéndolo con la mentalidad del siglo XX o ahora siglo XXI y nosotros lo hacemos en base, depende del lugar en el que vivamos, pues en base a lo que nosotros vivimos. Pero escúcheme bien, deberíamos trasladarnos a su época. Y no estoy diciendo que leamos la Biblia ni con una mentalidad judía, ni que... No, trasladémonos un momento a su época para que entendamos a qué se refiere Pablo cuando habla de aflicción o esta leve tribulación momentánea. ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo, sufre pues aflicciones como buen soldado de Jesucristo? Porque el problema es que la iglesia del siglo XXI ha tomado esas palabras para decir, si estás en medio de una enfermedad, si estás en medio de un problema económico, si estás en medio de un problema, es porque, mira lo que dice la Biblia, tienes que sufrir las aflicciones, tienes que sufrir las adversidades. Yo les invito a que ustedes lo estudien y si lo encuentran diferente, ustedes me escriben y me dicen, Kenneth, aquí te has equivocado. Pero yo les puedo asegurar que cada vez que esas palabras aparecen, la referencia es la persecución de la iglesia. No son enfermedades. Cuando Pablo habla de tribulaciones, no está diciendo que debemos permitir que las circunstancias nos sometan a nosotros. Pablo está diciendo, vamos a ser perseguidos. Y yo desde aquí les recomiendo un libro titulado ¿Por qué sufren los cristianos? Pregunta. ¿Por qué sufren los cristianos? Del hermano Kenneth Hagin. Quizá algunos lo pueden encontrar en Amazon, no lo sé. O quizá algunos tienen Rema cerca de ustedes y pueden comprarlo en Rema. Rema Colombia o Rema Estados Unidos, no lo sé. ¿Por qué sufren los cristianos? Y ahí el hermano Hagin nos enseña de un sufrimiento necesario y un sufrimiento innecesario. El sufrimiento necesario del que no hemos sido redimidos ninguno de nosotros es la persecución. No hemos sido redimidos de la persecución. A lo mejor en nuestros países no hemos sido perseguidos de manera que podamos entrar a la cárcel o de manera que nuestra vida esté en peligro. Pero hemos sido perseguidos en tono burla. Yo he sido adolescente, hijo de Dios, y se han burlado de mí. Aún hoy en día algunos se burlan en mi trabajo, me llaman el padre Apeles, me llaman no sé qué, se burlan y de eso no hemos sido redimidos. De esa persecución, de esos insultos, no hemos sido redimidos. Yo recuerdo cuando íbamos a predicar el Evangelio, a testificar en las plazas en la ciudad de Sabadell y nos tiraban huevos desde las casas. No hemos sido redimidos de ese sufrimiento, que es el sufrimiento por el que pasaba la iglesia primitiva. En primer lugar, perseguidos por la religión judía. En segundo lugar, perseguidos por el imperio de Roma. De eso no hemos sido redimidos. Que quizá familiares nos den la espalda porque ahora nos hemos convertido a una secta o porque ahora somos lo que nos hemos vuelto locos o nos han lavado el cerebro. ¿Quién no ha vivido eso? Seamos honestos, ¿quién no ha vivido eso? ¿O quién no está viviendo eso? Es que a ti te han lavado el cerebro, es que a ti te han comido el coco, es que te has ido a una secta. De ese sufrimiento no hemos sido redimidos.
que personas que tú amas y quizá eran amistades o familiares dejen de hablarte, no hemos sido redimidos. Pero bueno, seamos honestos también, eso es lo mínimo que nos puede pasar. Porque tenemos historias de misioneros yendo a diferentes lugares que lo que le hacían era coger al esposo y decir, ven aquí, ven aquí, campeón, aquí, quédate aquí. Mira, ¿ves ahí? Ahí está tu esposa, ahí está tu hijo pequeño y tu hija pequeña. A los tres les vamos a cortar el cuello si tú no niegas a Jesús. O sea, no te vamos a matar a ti, vamos a hacer que tú veas cómo le cortamos el cuello a tu mujer, cómo le cortamos el cuello a tu hija y cómo le cortamos el cuello a tu hijo hasta que reniegues de Jesucristo. Y eso ha pasado. A Pablo lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron boca abajo porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, así que ustedes me crucifican pero boca abajo. A Esteban lo apedrearon. Ese sufrimiento es real y no hemos sido redimidos de eso. Pero el problema es que nosotros cogemos esas palabras, aflicciones, tribulaciones, adversidades, las traemos a nuestra vida y decimos, bueno, si yo estoy sufriendo esta enfermedad es porque Dios quiere que pasemos por estas aflicciones. No, amados, eso ya no. El hermano Hegel nos enseña en ese libro, el sufrimiento innecesario es cuando permitimos que las circunstancias se enseñoreen de nosotros, cuando resulta que nosotros tenemos autoridad sobre toda circunstancia. Entonces, ahí es donde volvemos al principio de la enseñanza, ahí es donde estás yendo contra la soberanía de Dios. No, amados. Es que lo dijimos el jueves y lo vuelvo a decir hoy. En el antiguo pacto, por favor, y me voy a quedar callado por si alguien me contesta. En el antiguo pacto, ¿Dios actuaba conforme a su soberana voluntad o Dios estaba obligado a cumplir el pacto? Voy a beber agua. Y así van pensando. Aquí ya han dicho la respuesta. Repito la pregunta. En el antiguo pacto de la ley, cuando hablo de antiguo pacto me refiero al pacto de la ley, ¿Dios hacía todo conforme a su voluntad o Dios estaba autoobligado a cumplir el pacto? Estaba obligado a cumplir el pacto. Ustedes están respondiéndolo. Y alguien dice, no, pero Dios es soberano, pero en su soberanía Dios llega a un acuerdo con el ser humano. Y el acuerdo al que llega con el ser humano es, si tú cumples esta parte del pacto, yo me comprometo a cumplir la otra. Porque entendiendo el amor de Dios hacia su pueblo, entendiendo el amor de Dios hacia su gente, ¿ustedes no piensan que a Dios le habría placido proteger más a su pueblo? ¿Ustedes no piensan que a Dios le habría placido evitar la cautividad del pueblo de Israel? Claro, pero él estaba obligado a cumplir el pacto, porque se había autoobligado a ello. Entonces resulta que en el antiguo pacto de la ley, Dios se autoobliga a cumplir el pacto. Y ser bendecido era muy fácil. No tanto como ahora, pero era muy fácil. ¿Por qué? Tenías que cumplir toda la ley. Fíjese si era fácil. ¿Quieres ser bendecido? Sí. Muy bien. Cumple los 613 mandamientos de la ley, nada más y nada menos. Pero soy tan bueno que como sé que es imposible que tú cumplas con estos mandamientos que te he pedido, automáticamente establezco un sistema de sacrificios para que cuando tú quebrantes el pacto o cuando tú no cumplas con la ley, ofrezcas el sacrificio correspondiente, porque la sangre derramada de inocentes animales o de animales inocentes va a permitir que el pacto siga activo contigo.
va a permitir que el pacto siga trabajando a tu favor. Y mientras tú no te apartes de este pacto, ya sea cumpliendo la ley, o ya sea haciendo los sacrificios, holocaustos u ofrendas necesarias, mientras eso siga pasando, el pacto seguirá trabajando a tu favor. Yo voy a seguir a tu favor, yo voy a seguir de tu lado. Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo. Pero si en algún momento vosotros le dais la espalda al pacto, me estáis dando la espalda a mí. Y cuando me dais la espalda a mí, yo me aparto. No es que yo provoco nada sobre ti. No es que yo ahora me enfado y te mando juicio y te mando enfermedades. No, es que simplemente me aparto. Y quedas a expensas de tus enemigos. En el momento que tú decidas volver, yo vuelvo también. Obviamente. En el antiguo pacto Dios se autoobligó. ¿Por qué hoy, que disfrutamos de un pacto mejor y superior al antiguo pacto, nosotros decimos, bueno, algunos ni siquiera creen en sanidad, pero algunos que creen en sanidad dicen, bueno, claro que hay sanidad, pero ojo, Dios sana según su soberana voluntad. Porque si Dios decide no sanarte en su voluntad, no te sana. Y si Dios decide sanarte, pues perfecto. Pero todo se hará conforme a su soberana voluntad. Pero es que resulta que en su soberana voluntad Dios estableció un nuevo pacto. Un mejor pacto. Con una ofrenda perfecta, de la que es imposible que nos separemos, porque esa sangre no deja de clamar y esa sangre no deja de hablar a nuestro favor. Antiguamente, dice Hebreos, continuamente había un derramar de sangre continuo, continuamente se ofrecían sacrificios, holocaustos de animales. Ahora no, ahora es una sola ofrenda, ahora es una sangre que clama más alto que la sangre de Abel. Y ese es el pacto en el que estamos establecidos. En su soberana voluntad, según Juan 3:16, Dios envió a su Hijo por amor al mundo. En su soberana voluntad, Dios hizo lo que vamos a leer ahora en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. No sé si ha quedado claro porque Maritza dice que se enredó. Espero que haya quedado claro o si no, lo intento explicar. Se enredó con el tema de que Dios estaba obligado a cumplir su pacto. Pero que estaba obligado a cumplir su voluntad. Ok. Entonces, el punto es ese. Luego lo pueden volver a escuchar, ¿no? Obviamente. Pero el punto es ese. Dios se autoobliga a cumplir el pacto, porque Él decide hacerlo así. Porque yo les pregunto algo. Por ejemplo, ¿era la voluntad del Padre, era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel que tuvieran reyes? No. ¿Y cómo acabó el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan de eso? Es que, con perdón, no quiero que... Pero el pueblo de Israel era muy cabezón. Mucho. De hecho, la ley se establece por su cabezonería. Y tienen rey por su cabezonería. Porque la voluntad del Padre, la voluntad de Dios era que ellos fueran gobernados por Dios y por sus leyes. Pero el pueblo de Israel dijo, queremos un rey, y usted puede leerlo por favor, queremos un rey como tienen las demás naciones. Pero es que el propósito de Dios nunca fue que Israel fuera como las demás naciones. Israel era diferente. El pueblo de Israel era diferente. No tenían que ser como las demás naciones, pero ellos querían ser como las demás naciones. Y dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios dijo, no es necesario. Ustedes me tienen a mí. No, pero queremos un rey. Bueno, pues aquí tienen a su rey, Saúl. Y luego la de problemas que tuvieron con sus reyes.
Saúl el primero, pero el primero de una lista, de una lista larga. Entonces, Dios se autoobliga a cumplir el pacto. Hoy, por amor, no olvidemos eso. Y no estamos diciendo que tenemos a un Dios al que le damos órdenes, no, pero por amor, Él decidió establecer un nuevo pacto, mejor pacto, en Cristo. En Cristo, a nuestro favor, para que nosotros podamos disfrutarlo. Y en ese nuevo pacto, Dios, por ejemplo, también establece esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Porque sabemos, perdón, abro paréntesis solamente. Hacía mucho tiempo que no abría un paréntesis, me parece. Muchísimo. Antes era algo habitual. Tengo que recuperar los paréntesis. Abro paréntesis. Y no sé qué iba a decir en el paréntesis. Así que vamos a leer 2 Corintios y el Espíritu Santo me recordará lo que iba a decir en el paréntesis. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjese, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Perdón. Verso 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, porque para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la paga y señal. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, escuche, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y este verso me recuerda lo que iba a decir en el paréntesis. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amados, gracias a Dios por la base de enseñanza de fe que nosotros hemos adquirido por medio del hermano Kenneth Hagin. Es triste ver como aún predicadores de gracia, aún predicadores de nuevo pacto, por no tener la base de fe que a nosotros Dios que no nos hace mejores, porque no es mérito nuestro, no es ningún mérito. Dios en su gracia nos abrió los ojos para que entendiéramos fe de la manera que la hemos entendido y de la manera en la que la estamos entendiendo y en la que seguimos creciendo, por supuesto. No somos mejores, pero es triste ver como gente que puede enseñar bien de gracia y puede enseñar bien de nuevo pacto, de repente por no tener una base de fe correcta, hay una mezcla de la soberanía de Dios, del Dios de a veces sí y a veces no, del Dios que depende cómo sí hace y depende cómo no hace, porque Él es soberano, porque no han entendido fe. Porque no han entendido que la fe no es para manipular a Dios. No han entendido que la fe no es para obligar a Dios. La fe que dice aquí que por fe andamos, no por vista, es porque esta fe nos lleva a mirar a Cristo, nos lleva a mirar su obra completa, nos lleva a mirar ese sacrificio y esa ofrenda maravillosa, y nos lleva a ver el consumado es, nos lleva a mirar lo que ya fue hecho. Yo no voy a obligar a Dios, pero voy a usar fe para caminar en todo lo que fue consumado. Voy a usar fe, voy a ejercer autoridad para caminar en lo que ya, en las promesas que ya son sí y amén. Por lo tanto, ya no son promesas, son un hecho consumado para mi vida. Entonces voy a usar fe para eso. Voy a usar fe para decir, por las llagas de Jesús he sido sanado. No voy a obligar a Dios, no voy a manipular a Dios, pero tampoco voy a estar mirando, oh, Dios lo hará si Él quiere. Dios lo hará si Él quiere. Si Él quiere, Él te sanará. Si Él no quiere, Él no te sanará. Oremos, hagamos cadenas de oración.
Hagamos oraciones unidas, como si eso no manipulara a Dios entonces. Porque a nosotros, a los que nos han puesto la etiqueta de ser del movimiento de fe, nos dicen, no, es que ustedes con su fe tratan de obligar a Dios. Ah, ¿y tú con tu ayuno no? Tú con tu cadena de oración no estás tratando de llegar a tocar los sentimientos de Dios para que haga algo por ti. Porque eso es lo que se está haciendo entonces. ¿O me equivoco? Amados, hagamos una cadena de oración porque esta persona está enferma y hagamos una cadena de oración para que Dios lo sane. ¿Qué estás haciendo entonces? ¿De qué me acusas a mí? Yo con mi fe no trato de manipular a Dios. Yo con mi fe camino en lo que sé que Dios ha hecho por mí. Por eso es necesario conocer la voluntad del Padre, porque fe comienza cuando conocemos la voluntad del Padre. Por eso es necesario conocer la naturaleza del Padre. Eso es lo que estamos hablando. Yo con mi fe no trato de manipular a Dios. Yo camino, pero los evangélicos con sus ayunos sí tratan de hacerlo. Los evangélicos con sus cadenas de oración o con su oración de acuerdo sí tratan de hacerlo, ¿no? Porque si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Dios escuchará y entonces hará. Estamos en lo mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso, qué bueno es crecer en el conocimiento de la gracia, qué bueno es crecer en el conocimiento del hecho consumado, pero qué bueno es entender fe. Y fe desde un punto de vista correcto. Por eso, aunque siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, me niego absolutamente a creer que toda revelación se acaba cuando el hermano Hegan parte de esta tierra, me niego a creer que toda la luz que Dios podía darnos de las Escrituras se acaba cuando el hermano Hegan se va de esta tierra. Hay gente que dice, bueno, es que el hermano Hegan no predicó gracia como ustedes están predicando. Bueno, pero es que han pasado casi 20 años de que el hermano Hegan partió con el Señor y la luz sigue creciendo y el conocimiento sigue creciendo. Pero aún y así, yo desde aquí voy a seguir recomendando los libros del hermano Kenneth Hagin, porque nos dan una base de fe correcta, una base de fe, perdón por la expresión o por la redundancia, básica, para que nosotros de ahí podamos ir creciendo. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Fíjese, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Recuerden esto, amados. El Evangelio trabaja siempre desde adentro hacia afuera. El Evangelio no trata de cambiar apariencias, el Evangelio transforma corazones. Desde adentro empieza a trabajar Dios. Desde el interior de la persona trabaja el Espíritu Santo. Y desde ahí obviamente va a afectar afuera, claro que sí. Pero el comienzo del trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona es en el interior. Es en el interior de la persona. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ves? Se da cuenta, siempre que hablamos de muerte, de Cristo, tenemos que hablar de resurrección, porque si no es incompleto.
Gente dice, bueno, hay que mirar a la cruz. Sí, bueno, hay que mirar a la cruz, pero hay que mirar la resurrección también, porque la cruz es algo incompleto respecto al diseño del plan del Padre. Entonces dice, para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto ya lo hemos enseñado. Y aún así, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, usted a la persona que tiene al lado, a su hermano o su hermana en Cristo, no la conoce según la carne, sino que nos conocemos según el Espíritu. Vemos quiénes son en Cristo. A veces no hacemos todas las cosas de forma perfecta, es cierto, pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Y en vez de juzgar a la persona, y en vez de condenar a la persona, tenemos que ver que es un hijo de Dios, una hija de Dios, que es mi hermano, mi hermana en Cristo. Y que formamos parte del mismo cuerpo. Y que podemos ser un punto de apoyo los unos de los otros. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No el ministerio de la condenación, el ministerio de la reconciliación. Que Dios, escuche bien ahora por favor, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no condenándolo, no juzgándolo, no enviándole juicio ni castigo, no, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no toma en cuenta los pecados de la humanidad. Lo diremos una y mil veces, lo gritaremos una y mil veces, porque está escrito, Dios no toma en cuenta los pecados de la humanidad. Dios no está condenando al mundo. Dios no está castigando al mundo. Dios no está enviando juicio sobre el mundo. Dejemos de hablar mal de nuestras naciones, porque no es así. La gente dice, vamos a orar, a ayunar para que Dios no envíe juicio. Dios está enviando juicio sobre España por esto y por aquello. Dios está enviando juicio sobre... No es así. Dios no toma en cuenta... Oiga, está aquí escrito. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sus acciones de pecado, porque Jesús cargó los pecados de toda la humanidad. Jesús recibió el castigo por los pecados de toda la humanidad. Sería totalmente injusto que el Padre siguiera castigando a la humanidad después de que Jesús recibiera el castigo de la humanidad. Si Jesús recibió el castigo de su ira, fue sobre él, dice Isaías 53. Si Jesús recibió el castigo por cargar el pecado de toda la humanidad, quiere decir que Dios ya no está juzgando ni condenando a la humanidad. Dios está amando a la humanidad. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje al mundo, amados? Si aún nuestro mensaje a la propia iglesia es un mensaje de condenación, ¿cuánto más al mundo? Qué equivocados estamos entonces, si seguimos trayendo un mensaje de condenación. Qué equivocados estamos entonces si a la iglesia le seguimos trayendo un mensaje de condenación, pero si al mundo le seguimos trayendo un mensaje de condenación. He hablado con personas que me han dicho, yo a veces el problema que veo es que hay homofobia en la iglesia evangélica. Es que es cierto. Amados, en todo legalismo, en el legalismo no está la vida de Cristo. Cuando yo hablo de iglesia, yo entiendo iglesia como aquello que porta la vida de Cristo. En el legalismo no hay vida de Cristo. ¿Y sabe qué? El legalismo es racista. El legalismo es homófobo. El legalismo se cree superior a los demás. Pero eso no es cristianismo. Eso no es evangelio. Eso no es iglesia. Eso es otra cosa. Eso es legalismo. Fariseísmo. Porque así eran los de la época de Jesús.
Yo soy superior a este publicano. Yo soy superior a esta mujer adúltera. Yo soy superior a este gentil que no pienso ni pisar su casa. Yo soy superior. Resulta que ahora están los legalistas evangélicos. Somos superior que los pecadores. Somos superior a los homosexuales. Somos superior a las mujeres que abortan. Somos superiores. Eso no es cristianismo. Eso no es evangelio. Eso no es reino. Eso no es iglesia. La iglesia manifiesta la vida de Cristo. La iglesia no se cree superior a los demás. La iglesia entiende que lo único que nos diferencia de otros es el Cristo que habita en nosotros, que es su gracia maravillosa, la que ha producido que Cristo viva en nosotros hoy. No ha sido nuestro buen hacer, no ha sido lo buenos que somos, no. Su gracia maravillosa ha permitido que Cristo viva en nosotros. Su gracia maravillosa nos ha hecho parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Su gracia maravillosa nos ha hecho parte de esta iglesia. Su gracia maravillosa nos ha trasladado a este reino, el reino de su amado Hijo. Ha sido su gracia maravillosa la que lo ha hecho. No hay superioridad en nosotros. Es su gracia. Su gracia nos hace ver que todos los que estamos en Cristo somos iguales. No hay nadie superior a otro. La iglesia, todos tienen la misma posición. Somos hijos amados. Amén. Pero aún y así, entendiendo reino, entendiendo autoridad, entendiendo nuestra posición de hijos, la iglesia no debe creerse superior a los demás. ¿Está escuchando? Superior en el sentido de orgullo. No, es que no nos juntemos con los pecadores. No te juntes con esos que... No. No nos juntemos con los tóxicos. Porque somos santos. La iglesia ha cometido un error terrible y con esto acabo, amados. Bueno, la iglesia, no, perdón, los legalistas. Los legalistas, la cultura evangélica ha cometido un error terrible. Por falta de luz y de entendimiento. Y ese error es pensar que el sistema del mundo, si nosotros nos adentramos al sistema del mundo, el sistema del mundo nos puede contaminar. Y no creer que como iglesia somos nosotros los que traemos luz a un mundo lleno de tinieblas y a un mundo lleno de oscuridad. Hemos creído que el poder que trabaja en el sistema del mundo es superior al poder que nosotros portamos dentro. Hemos creído, gracias a Dios que ahora ya no lo creemos más, porque Dios nos da luz, pero hemos creído que la muerte que gobierna el sistema de las tinieblas es superior a la vida de Cristo que hay en nosotros, y eso no es así, amados. Eso no es así. La vida de Cristo que hay en nosotros es muy superior a la muerte que gobierna el sistema de las tinieblas. La luz que hay en nosotros es muy superior a las tinieblas que están en el sistema del mundo. El Cristo que hay en nosotros es muy superior a cualquier anticristo que esté en el sistema del mundo. Somos la iglesia de Jesucristo. No nos enorgullecemos de manera que nos creemos superiores y nos apartamos de la gente, sino que damos gracias a Dios, porque su gracia nos alcanzó y ahora vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, vamos a extender el reino de Dios en medio de la potestad de las tinieblas, vamos a manifestar la vida de Cristo en medio de donde hay muerte y destrucción, porque hay una vida en nosotros, hay una luz en nosotros que es superior. Y nuestro anhelo y deseo no es aislarnos, sino que es ver cómo este reino se extiende. Es ver cómo este evangelio corre y alcanza cada vez a más gente y alcanza cada vez más lugares. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Vamos a trabajar juntos para eso. El reino siendo extendido en la tierra. El evangelio alcanzando más personas, alcanzando más lugares
permitamos que el Cristo que vive en nosotros se manifieste también a través de nosotros y pueda vivir en otros también. Padre, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, papá, porque estamos siendo enseñados por tu Espíritu Santo continuamente y es algo maravilloso y glorioso. No tenemos palabras para agradecerte todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que nos estás enseñando. Oro para que el Espíritu Santo siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes o conforme volvemos a oír. Gracias, papá, porque cada persona que recibe esta enseñanza crecemos en el conocimiento y el entendimiento de manifestar la vida de Cristo que hay en nosotros allí donde vayamos. Y entendemos que hemos sido capacitados para extender tu reino en esta tierra. Gracias, papá, por hacernos partícipes de tu plan eterno y de tu propósito en la tierra. A ti te damos toda la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, oramos para que la enseñanza de hoy haya sido de edificación. Yo he sido edificado y doy gloria a Dios por ello. Oramos y esperamos que ustedes también hayan sido edificados. Ya saben que si quieren pueden volver a escuchar la enseñanza. Pronto estará disponible en YouTube. Sé que tenemos eso atrasado del jueves todavía. No tenemos la enseñanza del jueves ni en YouTube ni en iVoox, pero ya la tendremos pronto y esta también. Recuerden, si quieren compartirlo para que otros sean edificados, pueden hacerlo. También, si quieren visitar el canal de YouTube, pueden hacerlo. Háganlo, por favor. Estamos muy cerquita ya de los 1000 suscriptores y nos gustaría mucho poder celebrar juntos que lleguemos a esa cantidad de 1000 suscriptores. Así que corra la voz, hable con amigos para que se suscriban al canal y que cada vez seamos más y podamos extender este reino maravilloso. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Edgar y Farisa por recibirnos en su casa hoy desde aquí. Y ya saben, de parte de mi amada esposa, de mi parte, les amamos mucho. También está María José aquí. Les mandamos un fuertísimo abrazo y si quieren el jueves nos volvemos a encontrar para seguir con la serie respondiendo correctamente. Les amamos mucho. Cuídense, un abrazo fuerte y estamos para servirles.